La pluma de un anciano. Capítulo 1. Su objetivo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en que esto consiste el amor. Para muchos libros de la Biblia, es difícil encontrar o definir el objetivo para el cual fue escrito. No para este. El apóstol no nos dejó ninguna duda al anotar: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2, 1. ¿Piensa que esto es difícil? Al estudiar su primera epístola, veremos que Dios nos da varios recursos para lograr esta meta. Sus siguientes palabras nos muestran que la tinta de su pluma estaba bañada en amor, pues de inmediato piensa en aquellos que están conscientes que en su ayer hay pecado, y afirma: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Pero noten que de manera enfática dice: si alguno hubiere pecado. Entonces, se refiere a pecados del ayer, pues el apóstol piensa que si seguimos sus consejos para que no pequemos, ya no tendremos este dilema. Pensando en los pecados cometidos, el apóstol continúa escribiendo: Él, Jesucristo el justo, es la propiciación para nuestros pecados, refiriéndose a aquellos que nos hemos asido de los recursos que Dios ofrece para ya no pecar. Pero, como Dios es amor y no hace distinción de personas, añadió a continuación: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación es una palabra que solo encontramos 3 veces en toda la Biblia, y 2 de ellas están en esta epístola de Juan. Pero antes de hablar de ello, recordemos una parábola del Señor Jesús, la del fariseo y el publicano, y algo que Dios proveyó para su pueblo Israel en la antigüedad. En la parábola, el fariseo oraba a Dios. Bueno, así pensaba, porque se nos dice que oraba consigo mismo, pues
aunque daba gracias a Dios, solo lo hacía como excusa para resaltar a los oídos de los presentes lo que él era y lo que él hacía, es decir, sus virtudes y sus aciertos. Sin embargo, el publicano, sin alzar los ojos al cielo y golpeando su pecho, decía en su corazón: Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra propicio se encuentra más veces en la Biblia, las más relacionadas con un mueble del tabernáculo llamado propiciatorio, que estaba colocado en el lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba allí una vez al año para hacer expiación por el pecado del pueblo y rociaba el propiciatorio con la sangre de un macho cabrío, enfrente y sobre él, en medio de los dos querubines. Al contrastar lo narrado en el Antiguo Testamento con lo que el Hijo de Dios hizo a favor de nosotros, se nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9, 11 y 12. Por eso, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Dios nos dijo que un camino nuevo se abrió. Es decir, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Hebreos 10, 19. La propiciación de nuestros pecados y los de muchos quedó consumada, para que todo aquel que desee pueda acercarse a Dios justificado por la fe en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Propiciación es algo que el hombre busca, pero solo Dios lo puede lograr. El hombre busca, ruega, suplica, pero aunque fueren suyos para dar todos los tesoros de la tierra, aunque trabajare todos los días de su vida, o entregare su cuerpo en penitencia, no lograría jamás presentarse delante de Dios sin pecado. El mortal debe esperar en Dios para que Él abra este camino. Aquí está el problema. El mortal, en un momento de crisis, siente un vacío en su ser. Ignora dónde lo llevará el siguiente instante de su vida. Y se pregunta si la eternidad es real, pues ve cerca la muerte. Y si alza los ojos y busca a Dios, ve que una gran cima lo separa y no encuentra cómo cruzar la barranca. ¿Qué hacer en momentos como estos? Cuando la tierra se estremece, cuando las cataratas de los cielos se rompen,
Y cuando eso que es firme y estable se derriba por el viento, este es el momento cuando muchos caen de rodillas y, aunque con otras palabras y en forma parcial o total, algunos mortales claman: Dios, sé propicio a mí, pecador. Lo hermoso de la palabra propiciación es que nos asegura que la brecha que separa al mortal de su creador, es decir, el pecado, ya ha sido superada. El apóstol Juan anota dos acciones que hicieron que esto fuese posible. La acción del Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. La acción del Hijo. Él puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3:16. Medita, ¿cuánto le costó tanto al Padre como al Hijo ser la propiciación por nuestros pecados? El Padre vio a su Hijo unigénito ir obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando fue entregado en manos de pecadores, quienes lo crucificaron, para que allí, en la cruz, el Padre cargara sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Fue cuando el Padre escondió de él su rostro durante las 3 horas de la más densa oscuridad. El Hijo unigénito, Cristo Jesús, fue vestido de carne y de sangre, y en la condición de hombre enfrentó a Satanás. Y como no cometió pecado, su vida, es decir, su sangre, fue aceptada por la justicia divina para pagar por todos los pecados de todo el mundo. El apóstol Pablo presenta una tercera acción necesaria, pero ahora es tuya y es mía. Él escribe: Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, 24 y 25. El tercer paso que me toca a ti y a mí es poner mi fe en la sangre de Cristo. Entonces, Dios me otorga perdón de mis pecados que cometí en mi ayer, los pecados pasados. Y también Dios me otorga protección para que por mi fe en la virtud de la sangre de Cristo ya no tropiece y no peque en el futuro. Primera lección del apóstol Juan: si alguno hubiere pecado, pecados pasados, Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2, 1 y 2. Esto es así para que entonces pueda caminar hacia adelante, protegido del pecado que me asedia. Oremos. Gracias, Dios, por esa palabra no muy común, propiciación. Tú encontraste
¿Cómo hacer que esa brecha entre nosotros, pecadores, y tú, Dios santo y sublime, fuera quitada? Y pudiéramos acercarnos a ti, justificados, pero por la fe en la sangre de Cristo. El camino es fácil, pero el camino demanda que nos humillemos, que nos identifiquemos como pecadores y que te pidamos a ti que nos des aquello que por Cristo puede ser nuestro. Padre, haznos meditar en lo que costó abrir este camino. Haznos meditar en ese costo para que nos preocupe conocer qué fue lo que tú abriste, qué cosa es y qué significa la palabra propiciación. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.